Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Desire Overland 4x4. En esta ocasión os quiero presentar un vídeo de cómo preparar rutas, cómo preparar tracks, cómo hacer tracks con Google Earth. En el canal podréis encontrar algún que otro vídeo, en concreto 3, sobre cómo preparamos las rutas y cómo hacer los tracks, pero en este caso en concreto os voy a explicar, es mi pretensión explicaros cómo hacer rutas con Google Earth. En este vídeo os quiero mostrar cómo podemos trabajar con Google Earth. Primer punto, cómo podemos hacer tracks desde cero con Google Earth, cómo podemos editarlos y crearlos desde cero, cómo pasar el formato de Google Earth, que es un KML, un KMZ, a formato GPX, que es el normal que usan los navegadores y los GPS. En segundo lugar, cómo podríamos editar un archivo GPX previamente convertido a formato de Google Earth, cómo convertirlo y cómo editarlo en Google Earth para, por ejemplo, modificar un archivo que podamos bajar de Wikiloc. Trabajaremos con un archivo GPX bajado de Wikiloc. Y por último, enseñaros un poquito el módulo de viaje-navegación que tiene Google Earth, de cómo podemos usarlo con las rutas que hemos creado, con los tracks que hemos editado con Google Earth. Sin más, pediros que si os gusta el vídeo os suscribáis al canal, le deis a la campanita para que os puedan avisar, os avise Google de los futuros vídeos que colgamos, le deis me gusta al vídeo y en su caso lo compartáis. Sin más, os dejo con el vídeo, tutorial, introducción, presentación de cómo podemos preparar unos tracks con Google Earth. Espero que sea de vuestro interés. Gracias. Para crear rutas con Google Earth, yo trabajo con la aplicación de Google Earth de escritorio, con el programa bajado de Google. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer para crear es ir al sitio de partida, evidentemente, desde el que queremos crear. Nosotros, a los efectos de este vídeo, vamos a ir a calar alto al observatorio astronómico. Entonces, una vez yo me posiciono aquí en el observatorio, en nuestro caso es en el observatorio de Calar Alto, tengo que empezar el track. ¿Cómo dibujaría un track? Vale, arriba, en los iconos de aquí arriba, tenemos este iconito que es el de crear rutas. Para crear rutas se nos abre esta ventana. Es importante que esta ventana tiene que estar siempre abierta hasta finalizar la edición del track. Si cerramos la ventana, se cierra la edición del track. Bien, ajustes que habría que hacer, que es conveniente hacer. Primero, aquí elegir el color del track que se va a dibujar. Anchura, la anchura del dibujo del track. Yo, cuando uso esto, suelo usarlo entre un 6 y un 7. Bueno, estos son nuestros, la altitud suelo ponerla siempre a la altura del suelo, sujeta al suelo, y las medidas que por defecto vienen en millas, las ponemos en kilómetros. Ya tenemos preconfigurado, digamos, el dibujo del track. Como hemos dicho, tenemos que empezar a dibujar el track. Vale, hemos dado al icono de arriba, vemos que nos aparece un cuadradito. Si en este cuadradito pincho, ya me marca el primer punto. Avanzo, me marca el siguiente. Y avanzo, me marca el siguiente. Vamos a hacer una aclaración primero. Para movernos en el mapa, tenemos que movernos con las flechas del teclado, con los 4 puntos, las 4 flechitas direccionales del teclado, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Para mover la inclinación del mapa sería control para arriba, control para abajo, en función de cómo quedamos, para un lado, control para el otro. Para seguir creando nos bastaría, es tan fácil como ir añadiendo puntos. Vamos yendo hacia adelante. Vale, dos formas de añadir punto. Como estoy haciendo yo hasta ahora, ¿no?
punto a punto, o si yo pincho delante del último punto con el botón izquierdo del ratón tecleado y voy arrastrando, el programa solo me va poniendo los puntos, ¿no? Me va añadiendo. Si pincho delante del último punto, me añade un punto y me une los tracks. Y si pincho delante y voy moviendo el ratón con el botón izquierdo pinchado, me va añadiendo. Y así es como vamos añadiendo puntos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para borrar me he ido, ¿no? Para borrar los puntos, selecciono el punto último o primero que quiero borrar y voy dándole con la tecla rápida de retroceso hacia atrás y él me va borrando los puntos hasta el punto que quiera volver. Me he confundido aquí, me iré hasta el último punto válido. Vuelvo a retomar el dibujo del track. Vemos que el track siempre me une el punto activo, en este caso el último, con el siguiente punto que yo vaya dibujando en el mapa, ¿vale? Si lo arrastro, pincho y arrastro, me va dibujando. Bien. Otro tema importante. El track, si yo, por ejemplo, me vengo hasta aquí, creo, y me hace esto, tenemos que tener en cuenta que en la edición del track me añadirá puntos después del último punto activo. Si yo pongo aquí, se me va hasta aquí porque este era el último punto activo. Si yo quiero reconducir, voy al punto y lo muevo y me lo reconduce hasta aquí, ¿no? Repito, me va a añadir puntos desde el último punto activo. Si yo ahora me vengo aquí, veo que me ha añadido porque me he saltado un punto, ¿no? Entonces, vuelvo a este punto y creo que tenemos que... me confundo, vamos, más atrás, vamos de retroceso y me borra los últimos puntos desde el punto activo. Este es el punto activo, lo pincho, es el verde, lo levanto, está en azul y me añadirá puntos detrás del punto activo. Vale. Yo, supongamos que este es el track que quiero crear. Tengo un track de 7,22 kilómetros. Digamos, la distancia, el tamaño del track que queramos hacer, eso cada uno. ¿Cómo guardo el track? O sea, ya he hecho el track. Si le doy a aceptar, el track se me queda guardado. El track me viene aquí en ruta sin título. Vamos a ponerle un título que es vídeo calar alto. Este es nuestro track. Muy bien, ya hemos creado el track, este pequeño, digamos, recorrido, y ahora quiero guardar el track. Me pincho en el track y hago guardar sitio como. Elijo el directorio y le llamo guardar, como guardar, ¿no? Le digo guardar como y le doy el nombre y lo guardo. Como veréis, en este punto nos guarda en dos formatos, en KMZ o en KML. Yo suelo guardar primero en KML y los guardo. Estos archivos KML son archivos en formato de Google Earth. En la mayoría de los casos querremos traspasarlos, convertirlos en archivos GPX, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahora, cómo convertir un archivo en GPX. Estábamos en cómo convertir el archivo KML en GPX. Yo para eso suelo usar el programa LAN Premium Mappa, pero luego os diré otras versiones, digamos, otras posibilidades que existen en la web, ¿no? Entonces, simplemente es tan fácil como arrastrarlo, cargarlo en el programa de LAN Premium de TuneUp, como guardar como, archivo, guardar track como, vídeo claro alto lo teníamos de antes, guardamos y lo reemplazamos y ya lo tenemos el vídeo calar alto en GPX.
Una vez lo tengamos en GPX, ya los podemos usar en los distintos navegadores. Vale, si yo no tengo este archivo, ¿cómo puedo convertirlo? Entonces, como os he dicho, ya hemos visto, yo uso para hacer la transformación del KML al GPX, yo uso el programa LAN Premium. Pero si no tenemos el programa LAN Premium, una opción en la web gratuita sería la página de GPS Visualizer. Una vez en la página en esta primera página elegiría qué archivo quiero, estamos el KML, abriríamos el KML y elegiríamos el formato de salida. Lo convertiríamos y nos daría aquí un archivo que presionándonoslo guardaríamos y tendríamos el archivo convertido a GPX. Vamos a abrir el programa LAN Premium para ver que que es el archivo que hemos bajado GPX, es correcto. Entonces, si yo cierro, me ves, es correcto. Y este es el mapa que hemos dibujado. Tan sencillo como esto. Alguno me habéis preguntado, en alguna ocasión hablando, si yo puedo bajar, obtener ya un archivo GPX, bajarlo bien de Wikiloc y modificarlo en Google Earth. Añadir tramos, quitar tramos o hacer las modificaciones que cada uno queramos. Pues sí se puede. Vamos a verlo. Vale, entonces yo aquí he seleccionado una ruta cortita, que es la de la Sierra de Huétor, en Granada, de un amigo que ha subido un amigo Rafa. Entonces aquí descargaremos, iremos a Archivo, el track original. Yo siempre descargo los tracks originales, que es con el máximo número de puntos. Le damos a descargar y le diríamos dónde guardar. Bien, en este caso, Sierra de Huétor, Granada. Lo bajamos en nuestro directorio. Una vez lo tenemos ya bajado en nuestro directorio, que está aquí, para poder editarlo en Google Earth, tenemos que volver a convertirlo en KML, en un archivo KML. Para eso vamos a volver a la página en la que estábamos antes, que era GPS Visualizer, que está aquí. En la página de inicio, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que crear un archivo KML, que es el formato en el que trabaja Google Earth. Vendremos, como hemos visto, hemos venido a GPS Visualizer, que es el archivo de antes, podremos hacerlo desde aquí o en esta opción. Aquí tenemos el archivo que acabamos de bajar, que es este, 2019-11-16, Sierra de Huétor a Granada. Lo abrimos y ponemos Create KML File. Y tenemos aquí el KML, que es tan fácil como pincharlo, le haremos archivo, guardar archivo como, y volveremos a aquí. Y lo hemos guardado. Lo hemos bajado de GPS Visualizer y vamos allí. Ahora, ¿qué hacemos? Volvemos a Google Earth y vamos a abrir el archivo que acabamos de convertir, que es este de aquí. Lo cargamos en Google Earth y aquí lo tenemos. Pinchamos el archivo, está en sitios temporales, yo lo suelo subir a Track para poder verlo, y haríamos propiedades, estaremos con lo mismo. Este de aquí es. Iremos a Track, guardaremos en propiedades, medidas son kilómetros, descripción, estilo, color, son 4 en ese color, 5, vamos a poner 6,5, vamos a cambiar el color a azul turquesa y ya está.
¿Aparece en rojo? ¿Por qué aparece en rojo? Porque son los puntos. Bien, aquí ya vemos que en el cursor haremos como antes, ¿eh? No cerramos esta pantalla hasta que no acabemos de editar. Vemos que el cursor ya se nos ha puesto en modo edición. Y entonces aquí vamos directamente añadiendo los puntos como hemos visto antes. Aceptamos. Vale. Aclarar un par de cosas. Si no convertimos el archivo GPX en KML, vamos a cerrar para ver la demostración, con un convertidor de archivos, no podremos editar. Bien. Este archivo, que es el que hemos bajado de Google Earth, sí lo puedo abrir en Google Earth, ¿vale? Lo abro en Google Earth, de hecho está abierto, por algún lado está abierto en Google Earth, vamos a buscarlo, ahí está. Está aquí. Bien, yo le doy a propiedades, me dice las medidas, me dice el estilo y el color, que puedo cambiar el color, vamos a intentar cambiarlo a amarillo, acepto, acepto, y cuando no puedo aceptar, hemos dicho que no se ha podido aceptar, propiedades, y no puedo añadir. ¿Por qué? Porque no he convertido el archivo. El Google Earth no convierte los archivos GPX a archivos KML o KMZ editables. Los reconoce, ve los puntos, y nos puede dar incluso alguna información de algún punto, pero no los convierte en archivos editables. Por eso, para poder editarlos, es imprescindible hacer previamente la conversión. También podemos convertir el archivo GPX bajado de Wikiloc al formato de Google Earth a través de Google My Maps. ¿Cómo lo haríamos? Buscaríamos Google My Maps, yo ya lo tengo seleccionado aquí, entramos en Google My Maps y creamos un nuevo mapa. Él nos pide aquí importar. Importaremos en este mapa que estamos creando de Google My Maps el archivo que hemos bajado de Wikiloc. Lo tenemos aquí, es este, el de Sierra de Huétor, y es tan fácil como dejarlo bajar aquí. Ya está. Una vez que esté aquí, nos ha creado el mapa, ¿vale? Estamos aquí en el mapa. Iríamos, seleccionaríamos y aquí arriba le damos Export to KML KMZ. Llegaríamos aquí y entraríamos. ¿El mapa entero? No, solamente el track. Y Export as KML Station KMZ no support only concept. Y le damos a Download. Cuando lo bajamos aquí. En este caso le daríamos este otro nombre. Desea reemplazarlo, sí. Está bajado. Una vez bajado, podemos pinchar, nos sale aquí abajo, pincharíamos y el archivo se nos abriría con Google Earth. Vamos a Google Earth. ¿Quieres volver a cargar el archivo? Sí, cargamos el archivo, nos ponemos encima, le daríamos propiedades y ya podemos seguir editando este archivo en Google Earth. Bueno, como hemos visto, podemos convertir el archivo el archivo GPX en formato de Google Earth de las dos maneras. Para acabar el vídeo vamos a ver la posibilidad de viajar o de navegar el track creado que tenemos con Google Earth, ¿vale? En principio, para navegar tenemos el track que nosotros hemos diseñado desde un inicio, ¿vale? ¿Qué haríamos para navegar? Nosotros le daríamos aquí y Google Earth nos va haciendo una simulación, digamos, de navegación por el track que hemos creado, ¿vale? Entonces iríamos viendo. Vamos a ver ahora, antes de seguir con este punto, vamos a ver en herramientas las opciones de viaje que tenemos.
Aquí estas son las opciones que habría que mirar, que establecer para cómo queremos hacer el viaje. En principio, el ángulo de la cámara. El ángulo de la cámara es desde 0, que básicamente es vertical, hasta 90, que viene a ser horizontal. Nosotros estábamos en 26, vamos a ver cómo cambiaría dejándolo, por ejemplo, en 50. ¿Vale? El alcance de la cámara en metros vamos a dejarlo, bueno, en menos metros, así, en 200 y pico, la velocidad bien lenta, velocidad en tiempos de velocidad real vamos a dejarlo que vaya a 4, por ejemplo, por poner un ejemplo, por ver las diferencias. Yo le aplico, acepto y le volvemos a dar a navegar. Vamos a navegar y vemos cómo va navegándonos ahora más cerca, ¿vale? Vamos a hacer otra prueba. Volvemos a parar y vamos a cambiar los parámetros del viaje. Hemos dicho 50 grados, 0, vamos a ir a apurar a 81 grados. Alcance de la cámara, mucho menos. Vamos a dejarlo en 105 metros. La velocidad no la cambiamos y la velocidad real la vamos a multiplicar por el doble, el múltiplo. Aceptamos, aplicamos, aceptamos y volvemos a empezar a navegar. Y vemos cómo va navegando más rápido, cuanto más pongamos la inclinación, más abajo nos va, más inclinado va, y vamos haciéndonos una idea de dónde estamos. Si queremos parar la navegación, paramos aquí, por ejemplo, y podemos ir viendo las distintas fotos que hay por el recorrido, si queremos nosotros ver algún sitio Entonces seguimos navegando y así podemos seguir navegando. Y vemos, podemos hacer un seguimiento del track. ¿De qué nos pueden servir esto? ¿Qué vemos? Bueno, aquí nos hemos a lo mejor ido un poquito con el diseño, que vamos por carretera. Podremos también ir navegando con el cursor, ¿vale? Con el cursor, un poco más arriba, y con el ratón. Avanzando, avanzando, avanzando con la rueda del ratón, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo, os invito a que veáis este otro vídeo sobre cómo creamos, cómo preparamos nosotros en Desire, en Overland, cómo preparamos nuestras rutas Overland. Espero que sea de vuestro interés.